Primera de Corintios capítulo 12. Amén. Lleva por título Dones espirituales. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas estas cosas es el mismo. Amén, Señor. Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Hablar de los dones del Espíritu es un tema que en muchas iglesias poco se toca, se desconoce mucho del tema. Hay predicadores que lo predican de una forma por encima, lo predican de una forma así recortada, pero no lo predican completamente para que la gente que está en las iglesias aprenda a cabalidad, con profundidad, y conozcan los misterios que Dios les dio a la iglesia con respecto a las bendiciones espirituales, como algo tan importante como los 9 dones del Espíritu Santo. Amén. Hay montones de iglesias que no conocen mucho estas cosas, no entienden, porque los pastores, los líderes no se preparan, no han estudiado o no le han pedido a Dios para que la gente sepa lo que Dios le entregó a la iglesia, para que la gente el diablo no le meta el dedo en la boca, o los falsos predicadores. Y los dones del Espíritu son las herramientas que Dios, por medio del Espíritu Santo, le imparte a la iglesia. ¿Cuáles son las herramientas? El martillo, el serrucho, el taladro, el esmeril, los clavos, la regla de medir, la pala, la picota, la carretilla. Esas son las herramientas que Dios, aleluya, en un sentido simbólico, en una construcción. ¿Cómo van a construir si no tienen herramientas? En una construcción los maestros y los trabajadores tienen que tener carretilla, tienen que tener chuzo, pala, picota, martillo y todas las herramientas que existen para poder construir un edificio. Amén. Y en la iglesia Dios entrega de la misma manera, en forma simbólica, entrega todas las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Los 9 dones. Y los 9 dones son el don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia, don de discernimiento de espíritu, don de profecía, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, don de fe, don de milagro y don de señales. Gloria a Dios. Estos 9 dones son los que la iglesia debe entender, el pueblo debe saber, porque la gente se le pregunta en la iglesia, ¿qué don tiene usted? La gente no lo sabe. Y siempre el predicador tiende a predicar o a enseñar en una forma recortada. Habla de los 9 dones, pero no explica los 9 dones. La gente queda con el entusiasmo de querer aprender cuáles son los 9 dones que el predicador nombró. Cuando el predicador dice, vamos a hablar de los 9 dones, tiene que hablar de los 9 dones, porque ya lo dijo. Y cuando nombra los 9 dones y solamente habla del don de lengua, y levántense los que hablan lengua y levántense el que profetiza, creo que en esa forma está engañando a la iglesia, porque todo aquel que enseña la palabra tiene que nutrir a la iglesia conforme lo que el hombre se capacitó para que la iglesia aprenda. Si usted va a hablar del rapto, hable del rapto, prepare a la gente para el rapto. Si usted va a hablar sobre el reino milenial, prepare a la gente para el reino milenial. Si usted está hablando de la fe, prepare a la gente para la fe. Desmenuce el mensaje desde arriba para abajo, no haciendo una ensalada rusa o recortando el mensaje. Cuando acá hablamos de los 9 dones, Pablo enseña que hay 9 dones. Y estos 9 dones son para todos los cristianos, todos los creyentes, todos los líderes, todas las ovejitas, hasta la ovejita más insignificante que está en la última banca. Dios le dio dones. Y estos son los 9 dones que vamos a hablar en esta hora.
Pablo dijo, en la palabra de Dios dijo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuáles son los dones mejores? Los dones mejores son el don de palabra de sabiduría, el don de profecía y el don de fe. ¿Por qué razón Pablo explica que hay 3 dones que son los mejores? Los 9 son todos importantes, pero dijo, procurad los mejores. ¿Cuáles son los mejores? El don de palabra y sabiduría. ¿Por qué razón? Porque si en una iglesia no hay sabiduría, el pueblo yerra, el pueblo se equivoca. Y si donde no hay profecía, el pueblo no es exhortado, edificado y consolado. Amén. Y si en la iglesia no hay fe, es imposible agradar a Dios. Amén. Por eso que Pablo explica los tres dones mejores, como el don de palabra de sabiduría, el don de profecía y el don de fe. Pero los 9 dones son importantes. Ahora, ¿qué significa el don de palabra de sabiduría? ¿Quién lo tiene? ¿Quién debe tenerlo? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo da? Y el que lo tiene, ¿qué tiene que hacer con ese don? El don de palabra de sabiduría lo da el Espíritu Santo a la iglesia a través de Cristo y viene de Dios. Amén. Ese es el don de palabra de sabiduría. ¿Y quién debe tenerlo? La iglesia. Amén. ¿Cuál es la iglesia? Nosotros. Debe tenerlo el pastor, deben tenerlo los evangelistas, los obispos, los ministros, los ancianos y aún muchas ovejas que no saben ni leer la Biblia. Dios imparte dones de sabiduría y no se dan ni cuenta. Ahora, el don de palabra de sabiduría no es toda la sabiduría que Dios tiene, que Dios va a entregar a la iglesia, sino que es una pequeña raspadita como la punta de un lápiz que se raspa con un cuchillo y se saca una pequeña puntita. Eso es lo que Dios derrama a la iglesia y se llama don de palabra de sabiduría. Gloria a Dios. Ahora, el don de palabra de sabiduría, la gente dice, oh, yo soy adicto a la lectura, yo voy a los institutos bíblicos, voy a los seminarios y me leo toda la Biblia y todos los libros, por lo tanto yo soy sabio y tengo el don de palabra de sabiduría. Eso no es así. El don de palabra de sabiduría no tiene nada que ver con escritos de libros, que los hermanos vayan a los institutos bíblicos, a los seminarios, vayan a las grandes asambleas, a llenarse de conocimiento. Eso no es el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría Dios se lo da a quien quiere, cuando quiere y donde quiere, y lo imparte el Espíritu Santo, y eso es espiritual, es un don de sabiduría que el hombre lo adquiere, y el hombre adquiere ser sabio en las determinaciones, en las formas, en los métodos de lo que sea. Cuando hay un justo juicio, cuando alguien cometió un error y le cuentan el cuento al pastor o al líder, el líder ¿qué tiene que hacer? Traer a los 2 bandidos al frente y oír las 2 versiones. No traer solamente a un puro bandido y que se preste esto para un cagüín, para un enredo de cosas que pasan a la iglesia. Por eso que los pastores tienen que tener el don de palabra de sabiduría, para cuando hay un problema atender a los 2 o a las 2 mujeres, a los 2 hermanos, para solucionar y darle justo juicio a la solución. No darle al que cometió el error un sablazo, sino que corregirlo con amor. Y al que tiene el justo derecho, no decirle que estuvo bien lo que hizo porque se le van a ir el humo a la cabeza, sino que ser equilibrado. Ahora, el don de palabras de sabiduría, ¿dónde aparece en la Biblia? ¿Qué nos muestra la Biblia sobre ese gran don? La Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 16, dice la Biblia que habían 2 mujeres que habían parido en la misma casa a la misma vez en la misma noche. Y ambas parieron hijos hombres. Y eran 2 rameras. ¿Y qué pasa? Que una de ellas, sin querer, sin darse cuenta, se echó sobre su hijo y sin darse cuenta lo mató aplastándolo. Y en la medianoche le cambió el hijo muerto de ella por el vivo de su compañera. Y así fue durante la noche. Cuando despertaron, la mamá que tenía su hijo vivo se dio cuenta que el que estaba muerto no era su hijo. Y hubo un dime y te diré, una pequeña discusión. Esa discusión empezó a crecer y llevaron el asunto a la corte del rey Salomón. Amén. Y se presentaron las 2 mujeres con un hijo muerto y el otro hijo vivo delante de Salomón. Y Salomón, estando en su trono, y toda la multitud que le servían al rey, oyendo el asunto, le contaron, le dijeron, yo tuve un hijo y sin darme cuenta lo aplasté. ¿Y qué pasa? Que le contaron la idea del asunto, la mujer que tenía el hijo muerto, diciendo que no era mío, que el muerto era tuyo y un enreo.
¿Y cómo trabaja el don de palabra de sabiduría? Salomón escuchó la versión, escuchó la historia, escuchó el asunto. Y ahí trabaja el don de palabra de sabiduría. Salomón le dijo a un súbdito, traedme una espada, tomar al niño que está vivo y partirlo en dos, y darle la mitad a una y la mitad a la otra. Y la que era madre, la que tuvo a su hijo muerto y se lo cambió, dijo que así sea, mitad y mitad. Y la otra dijo, no lo matéis, dátelo a ella, porque ella es la madre. Entonces, ¿dónde trabaja el don de palabra de sabiduría que saca a la luz las mentiras, el engaño y el error? ¿Dónde? Salomón dijo, usado por Dios, dijo, dadle al hijo vivo y no lo matéis. Aquella mujer que dijo que no lo mataran, ella es la madre. ¿Por qué? Porque ninguna madre va a permitir que su hijo se lo maten, prefiere regalarlo. Entonces, dio a entender que la mentirosa era la que tenía el hijo muerto. Y la que estaba con el hijo vivo, dijo, no lo matéis porque ella era la madre. Ahí sacó a luz la mentira. Eso hace el don de palabra de sabiduría. Saca a la luz las mentiras del enemigo, del diablo y de toda la gente. Ese es el don de palabra de sabiduría. ¿Dónde más trabaja el don de palabra de sabiduría? Lo vemos en la Biblia, en Mateo capítulo 21, verso 23. Dice la Biblia que Jesús estaba predicando delante de toda la multitud de sus discípulos y de todos los sacerdotes, escribas que le tenían odio y celos y que querían buscar una palabra que les ofendiera para poder agarrar a Jesús, meterlo preso y matarlo. Entonces Jesús predicaba la palabra, las bienaventuranzas, el reino y el evangelio. Y se acercaron dos escribas sacerdotes, estudiosos de la ley, maestros de la ley. Entre toda la multitud llegaron donde Jesús y le fueron a parar los carros, a llamarle la atención. ¿Tú con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio tal autoridad? Y Jesús los quedó mirando y les dijo, yo os haré una pregunta primero. Si me la respondéis, yo responderé la vuestra. Delante de todo, le dijo Jesús, ¿el bautismo que predicaba Juan era de Dios o de los hombres? Y estos dos sacerdotes eruditos, entendidos en la escritura, retrocedieron hacia atrás. Y los dos juntos murmuraron en silencio, porque así murmuran los hipócritas. No hablan en voz alta, murmuran para pelar y descuerar. Entonces, ¿qué dijeron entre sí? Los dos dijeron, si decimos de los hombres, el pueblo tiene a Juan por profeta y los van a apedrear y los van a matar. Y si decimos de Dios, Jesús nos va a decir, ¿por qué no le creíste? Porque Dios lo mandó a Juan como profeta. Entonces estos dos canallas avanzaron donde el maestro, hipócritamente, cínicamente, con voz de ignorante, le dijeron, no sabemos, maestro. Ellos sabían la verdad, pero le dijeron, no sabemos. Conocían la verdad, pero se taparon la verdad. No quisieron aceptar a Jesús ni a Juan el Bautista como hombres de Dios. Y como le dijeron, no sabemos, maestro, entonces Jesús les dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y lo dejó con la boca abierta. Y el pueblo se maravilló. Amén. El pueblo exclamó, ¿de dónde este hombre saca esta sabiduría, esta inteligencia, esto divino de Dios? Y todo el pueblo empezó a seguirlo, porque ese es el don de palabra de sabiduría. Jesús Amén. Le dijo, ustedes vienen a vararme la máquina, los carros, ¿de dónde saco esta autoridad y con qué autoridad hago estas cosas? Yo primero les hago una pregunta. El bautismo de Juan, ¿era de Dios o de los hombres? Y no quisieron responder. Así es el don de palabra de sabiduría. En otra ocasión, estaba Jesús en San Juan capítulo 8. Jesús estaba con sus discípulos y Jesús sentado en tierra escribía con su dedo en el polvo de la tierra. Y de pronto viene una turba de escribas, fariseos y seguidores de la ley de Moisés a empujones y a combo con una mujer que la pillaron en el mismo acto de adulterio. Y le dijeron, toda la multitud venían con piedra en sus manos para lapidarla, esperando una respuesta de Jesús. Y la opinión de Jesús, porque querían que Jesús ofendiera a Moisés para agarrarlo y matarlo. Entonces, ¿qué pasó? Que le dijeron, maestro, hemos sorprendido, hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo de adulterio. Y la ley de Moisés nos mandó a que esta mujer tiene que ser lapidada y muerta. Y Jesús los miró y seguía escribiendo con su dedo en tierra y le volvieron a preguntar. Y Jesús alza su cabeza y les dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Fue un chancacazo a la conciencia. Y la Biblia dice
que desde el más joven hasta el más viejo se sintieron pecadores y culpables y botaron cada uno la piedra al suelo, a tal punto que Jesús le dijo a la mujer, mujer, endereza, porque la mujer lloraba. ¿Dónde estaban los que te condenaban y los que te juzgaban? No hay nadie, Señor, todos han ido. Vete, ni yo te condeno, le dijo. Ese es el don de palabra de sabiduría, porque para adulterar se necesitan dos personas, un hombre y una mujer. Y estos canallas habían traído solamente a la mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? Era uno de ellos mismos y lo taparon. Fueron hipócritas. Ese es el don de palabra de sabiduría. ¿Dónde más habla de esto del don de palabra de sabiduría? En Lucas capítulo 21, verso 15. Cristo dijo, cuando os lleven a la sinagoga, a las cárceles por causa de mi palabra, y os azoten y os encarcelen, no os preocupéis de qué cosa debéis decir en aquel mismo momento, porque vendrá palabra de sabiduría de lo alto, y que no podrán resistir a ella nadie, dijo. Ese es el don de palabra de sabiduría. El don de sabiduría, don de palabra de sabiduría, tiene que tenerlo la mayoría de los líderes, las autoridades. Tienen que tenerlo los obispos, los pastores, los predicadores, los evangelistas, los maestros de la palabra, los ancianos, las diáconas, algunos hermanos de la banca. Pero cometen errores y hacen que ese don no trabaje como tiene que trabajar y no hacen justo juicio. Entonces ese don tienen que tenerlo. Y la Biblia dice en Santiago 1:5, si alguno está farto de sabiduría, pídala a Dios que da en abundancia y sin reproche. Pero el que pida con fe, no dudando como las ondas del mar. Hay que pedírselo a Dios ese don. Ahora, ese es el primer don de palabra de sabiduría. El don de palabra de ciencia, ¿qué significa? El don de palabra de ciencia significa, es un don que Dios imparte por el Espíritu para revelar las cosas. Amén. Es una ciencia, es una palabra rema, revelar. Dios revela por su palabra y corre el velo de lo natural para que el que tiene este don vea el mundo espiritual. Ahora, el don de palabra de ciencia presupone conocimiento y ciencia. ¿Dónde vemos este don? La Biblia dice claramente en Mateo capítulo 16, verso 13. Dice que estaban todos los discípulos de Jesús y estaba el maestro, Jesús. Y Jesús le responde a todos. ¿Quién dicen los hombres quién soy yo? Y muchos de ellos le dijeron, Elías, porque todavía no había sido revelado mucho el asunto con Jesús. Otros decían, Juan el Bautista, Isaías, Jeremías. Y de pronto sale de la multitud Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Da a entender esto que los dones, o el don de palabra de ciencia, no tiene nada que ver con los escritos de estudios bíblicos, de que un hermano se sepa la Biblia tapa a tapa, o que sea un adicto a la lectura y tenga una biblioteca en su casa, o vaya a los institutos bíblicos, seminarios y diga yo tengo el don de palabra de sabiduría y de ciencia. No tiene nada que ver con eso. Esto lo da el Espíritu Santo, aunque el hombre sea un ignorante, aunque el hombre no conozca nada de la Biblia o de muchas cosas. Dios se lo da a quien quiere. ¿Y dónde más sale esto el don de palabra de ciencia? Hechos capítulo 5. Dice la Biblia que estaba Pedro en el templo y entró Ananías y Zafira, dos discípulos de la iglesia que llevaban tiempo ahí caminando, y ellos tenían una tierra, una heredad, una posesión, y prometieron a Pedro delante del Señor vender esa heredad en tanta cantidad para la obra del Señor, para construir la iglesia, para construir el templo, para ayudar a los necesitados que estaban padeciendo hambre y ayudarlos. Y ellos le prometieron, esta heredad nuestra, porque ellos eran los dueños de la heredad, la vamos a venderla en tanta cantidad y toda esa plata se la vamos a entregar a Pedro para que Pedro la administre en nombre del Señor para todo lo que se necesite. ¿Y qué pasó? Que ellos vendieron la heredad, pero sustrajeron una parte de ya lo declarado. Por ser un ejemplo, lo vendieron en 50 millones y se dejaron 20 millones y después le dijeron a Pedro, después de haberle dicho 50 millones, le dijeron la vendimos en 30 nomás. Mintieron, no a Pedro, sino que al Espíritu Santo. Y Pedro tenía el don de palabra de ciencia y Dios se lo reveló.
Y estos hombres pensaron pasarse listo con Pedro, un siervo de Dios, y pensaron que podían engañar a Dios o al Espíritu Santo, porque ellos vendieron la parte que le habían prometido a Pedro, 50 millones, por decirlo así, pero ellos se dejaron 20 al bolsillo y le entregaron 30 nomás. Entonces eso desagradó, porque si ellos eran los dueños, ¿por qué no dijeron, bueno, los vamos a vender y yo les doy 10 millones nomás, nada más, y los suelo ocupar? Sería lo más correcto, pero ellos ya prometieron una cantidad y lo dijeron delante de todas las autoridades, delante de toda la asamblea y delante de Pedro, delante de Dios. ¿Y qué pasó? Que por la mentira y por el engaño que hicieron, dice que Pedro recibió la revelación y el Espíritu Santo le dijo por el don de palabra, ciencia, estos te mienten, ellos mintieron, ellos prometieron una cantidad y trajeron una cantidad que no era lo que habían acordado. Y Pedro le dijo, por tu mentira, y por no ser sincero en esto, hoy mismo morirás. Y murió el hombre. Murió en la misma iglesia y todo el pueblo agarró temor. Agarró temor. Y vinieron los discípulos, lo tomaron y lo sepultaron. Y la mujer vino después de 2 o 3 horas. Vino la mujer, apareció haciéndose la lesa. Y eran cristianas. Y le dijo, mujer, ¿por qué has tentado al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y que así como han sacado de los pies a tu marido, le han sepultado, a sí misma tú expirirás. Y la mujer cayó muerta. Y la sacaron, y los dos por mentirosos se fueron al infierno. Ellos cometieron un error. Si ellos tenían una heredad, esa heredad era de ellos, era propia de ellos, no era de la iglesia. Ellos le dijeron, vamos a venderla, por decir algo, en 50 millones ese terreno, y estos 50 millones que vale, que ya está declarado, yo lo abono para la iglesia. Entonces, ese era lo que ellos prometieron. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vieron toda la mucha cantidad de plata, sustrajeron una parte y le trajeron una parte no acordada, mintiendo. Por eso pasó eso. Eso se llama don de palabra de ciencia. Que muchas veces hay montones de supuestos hermanos y hermanas y vienen a vender la pomada, a decir ciertas cosas, o a cuentear, o a engañar, y el que tiene el don de palabra de ciencia sabe que ese es un mentiroso y está mintiendo no a uno, sino a Dios. Ahora, ¿qué es lo que es el don de palabra de discernimiento de espíritu? Hablamos en pocas palabras para resumirlo, porque si este tema se tocara explicando cada don con su amplia capacidad, tendríamos para una semana, 2 semanas para explicar. Lo estoy resumiendo para llevarlo a cabalidad, al espacio y tiempo que se da para predicar. Y explicamos en pocas palabras resumidas lo que es el don de palabra de sabiduría, para que la gente que esté viendo en Facebook, en YouTube, a través de todos los medios sociales, vea cómo se trabajan estos dones. Si tú no lo sabías, bueno, hoy lo sabrás, lo estás sabiendo, que el don de palabra de sabiduría se trabaja de esa manera y está escrito en la Biblia. El don de ciencia está de esa manera y está en la Biblia. Y el don de discernimiento de espíritu es el que debe tener la iglesia. Estos dones deben tenerlo los obispos, los pastores, los diáconos, los evangelistas, los maestros de la palabra, y deben tenerlo todos los hermanos que proceden en la iglesia y participan en la iglesia del don de discernimiento de espíritu. Ahora, ¿qué es el don de discernimiento de espíritu? Muchos hermanos dicen, yo tengo vista espiritual. La vista espiritual no es de Dios, eso lo inventaron los hombres. La vista espiritual no es un don, eso es una forma que inventaron, pero no está dentro de las normas espirituales de los 9 dones. Lo que sí existe es el don de discernimiento de espíritus. Y el don de discernimiento de espíritus, las personas que lo tienen, ¿qué es lo que pasa con eso? Que ese don Dios le muestra y le corre el mundo natural físico, y esa persona ve más allá del mundo espiritual. Puede ver cosas que a veces no son muy agradables. ¿Y qué pasa? Que la persona que tiene ese discernimiento de espíritu ve espíritus, ve cosas que no son muy bonitas, y discierne cuando hablan, discierne cuando se comportan, y discierne cuando están predicando, y discierne cuando la persona realmente está endemoniada, está oprimida, o hay un espíritu equivocado. Eso se llama don de discernimiento de espíritu. En una ocasión en Mateo, Jesús le dijo a los apóstoles, me es necesario ir a Jerusalén y padecer, ser encarnecido, azotado, ser apaleado, molido. ¿Y qué pasa? Que y esto tiene que cumplirse, porque estaba escrito en la Biblia.
¿Y qué pasó? Que se levanta Pedro. Y Pedro no estaba endemoniado, solamente el diablo tomó su boca. Y le dijo, Señor, maestro, no vayas por ese camino, ándate por el otro camino, que no sea Jerusalén para que esto no te acontezca. Y viene Jesús, lo reprende duramente delante de todo, apártate de mí, Satanás, en la cara se lo dijo. No le dijo a Satanás a Pedro, que Satanás había tomado la boca de Pedro para convenirle, para que él no fuera a ese lugar, cuando la Biblia dice que tenía que ir por ese lugar, para hacer cumplir lo que el Cristo vino a hacer. Amén. ¿Dónde más vemos ese don de discernimiento de espíritu? Dice la Biblia que Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, dice que Dios le dijo a los dos, de este árbol del bien y el mal no comerás, porque del día que vosotros comieres, moriréis. Entonces, ¿qué pasa? Que la serpiente engañó a la mujer, a Eva, y sutilmente la trabajó por tiempo y la sedujo hasta engañarla. Si Eva hubiese tenido el don de discernimiento de espíritu y Adán igual, se hubiesen dado cuenta que el que le estaba tentando y manipulando era un diablo que estaba dentro de la serpiente. ¿Y qué pasó? Que si Sansón se hubiese dado cuenta que Dalila no era Dalila, era un demonio, Sansón se hubiera librado de que le hubiesen arrancado los ojos, cortado el pelo y un sinfín de cosas. Y la Biblia dice en 1 Juan, capítulo 4, verso 1, dice, probad los espíritus si son de Dios. No todo espíritu es de Dios, dice. Cualquiera que diga o predique o enseñe que Jesucristo vino en espíritu, ese tal es un hijo del diablo. Amén. Pero todo aquel que diga que Jesucristo vino en carne, ese sí es un hijo de Dios. Porque Cristo vino en carne, ¿para qué? Para morir en la cruz. No podía venir solamente en espíritu, vino en carne para entregar y vaciarse en la cruz. Eso se llama don de discernimiento de espíritu. Hay gente que dice, yo tengo vista espiritual, yo tengo discernimiento de espíritu, y se ponen a usar esos métodos diciendo, veo dragones voladores, culebra enchemea las piernas de las hermanas, y un sinfín de cosas. El don de discernimiento de espíritu, Dios lo da en un momento determinado, adecuado y preciso, como los dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Esos dones no son para usarlo cuando a usted se le dé la regana. Esto no es como jugar a una pelota, no. Estos dones Dios los pone, los da a la iglesia, pero se trabajan cuando Dios ve un problema. No es para usarlo cuando a uno se le da la regana. Por eso que vemos en las calles, de repente, hermanos que andan profetizando, danzando en las calles, haciendo show y cosas raras. Hay un desorden en ese asunto. Entonces, el discernimiento de espíritu es tan importante en la iglesia para que el diablo no se meta, para discernir qué hermana vino con artimaña, qué hermana viene a cuentear, a vender la pomada, a robar, viene a estafar, a predicar mentira y falsedad y a predicar un evangelio que no es. Es necesario discernirlo a través del Espíritu. Y hay dos maneras de discernirlo. Por la Biblia. Amén. Por la Biblia. Por eso que la Biblia dice, 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que hay dos formas de discernir en las cosas espirituales. Por la palabra de Dios, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tendréis la vida eterna. Por la Biblia y por el don de discernimiento de espíritu. Por eso que cuando hay tres fuentes de inspiración, la mente humana, la mente del diablo y la mente del Espíritu Santo. Y el don de discernimiento discierne eso. Por eso que cuando se levanta un profeta, la gente comete el grave error en todas las iglesias, que está profetizando un hermano, o se levantó una hermana a profetizar en voz alta, y todos están métele bla 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 bla, alabando a Dios. Cuando se levanta un profeta, todos tienen que acallar la voz y clamar en silencio para oír lo que Dios va a hablar. Así entonces es, cuando todos empiezan a alabar en voz alta y alabar, y ellos están conscientes, cuando se levanta un profeta, así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo, el pueblo calla y clama en silencio. Oigan, si es de Dios o no es de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante que el don de discernimiento lo tenga la iglesia para que se dé cuenta que tiene que dejarse guiar por Dios para no ser engañado. Ahora, en pocas palabras, ese es el don de discernimiento, y ese va acompañado ¿con qué? Con todas las manifestaciones que ocurren en la iglesia, porque si no existiera el don de discernimiento de espíritu, déjeme decirle que Satanás